Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con las clases de biología. Sí, tercer año. Seguimos hablando de la célula, ¿sí? Célula. En este caso lo que vamos a hablar es de las células procariotas, ¿sí? Bueno, entonces ponemos el título: Células procariotas. Bueno, para contextualizarnos un poco, lo que vamos a hablar es que, bueno, como primera medida hay elementos que son comunes a todas las células, tanto las células procariotas como las células eucariotas, ¿sí? Elementos comunes. Los elementos comunes a todas las células son, primero, como primera medida, membrana celular. Membrana ¿Qué hace la membrana celular? Establece una diferencia entre lo que es el adentro, que hay todo como un líquido en el cual está distribuido todos los elementos que tienen todas las células, que se llama citoplasma, ¿sí? Y el afuera. Hay una diferencia entre el adentro y el afuera, para todas las células. Como les dije recién, tenemos el citoplasma. Citoplasma, ¿qué es? Es un elemento líquido, ¿sí? Donde está distribuido el material genético y todos los elementos que tienen la célula, los nutrientes y demás, ¿sí? Entonces, además del citoplasma, como recién mencioné, siempre tienen material genético. Todas las células tienen material genético, ¿sí? Todas las células. Bueno, y además, como recién dije también que en el citoplasma había distintos materiales, entre los distintos materiales están los ribosomas. ¿Sí? ¿El ribosoma qué es? Son estructuras, ¿sí? Estructuras que están formadas más que nada por ARN, ácido ribonucleico, y unido a proteínas, ¿sí? Lo que hace el ribosoma y el ARN justamente es la fábrica de proteínas que tiene la célula interiormente. Entonces tenemos el ARN, ácido ribonucleico, más proteínas, ¿sí? Estos son los elementos que son comunes a todas las células. Todas las células, ¿sí? A todas. Entonces, bueno, ahora una vez que hablamos de esto, lo que vamos a decir es que hay dos grandes modelos celulares. Modelos celulares. ¿Sí? Vamos a decir que hay dos modelos celulares, ¿sí? Está la organización celular procariota y la organización celular eucariota. ¿Sí? O sea, hay dos tipos de organizaciones celulares. Está la organización celular procariota y la organización celular eucariota, ¿sí? Vamos a hablar de las características principales de las dos tipos de organizaciones, ¿sí? Entonces, decimos que la procariota sin compartimientos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que está la membrana celular, la pared celular, y después adentro está el citoplasma, en el cual está distribuido todos los componentes que tienen las células procariotas, ¿sí? Al no tener compartimentos internos, no tiene núcleo,
sin núcleo. ¿Sí? Tampoco tiene núcleo. En el núcleo es donde generalmente las células se agrupan todo el material genético. Bueno, las procariotas no tienen núcleo, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? Tienen cromosomas circulares. Cromosomas circulares, ¿sí? Tienen cromosomas circulares y además tienen ribosomas sin lóbulos. Entonces, repasamos. Hablamos de los dos modelos celulares posibles. Uno son la célula procariota, que se la considera precursora de la célula, ¿sí? Y que no tiene compartimentos internos, no tiene núcleo. Los cromosomas son circulares y los ribosomas no tienen lóbulos, ¿sí? ¿Está bien? Los principales tipos de seres vivos en los cuales se presenta la célula procariota es en las bacterias, ¿sí? En las bacterias que se dividen, ahora lo vamos a ver más en detalle, en arquibacteria y en eubacteria. Las bacterias son las que generalmente tienen las células procariotas, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las eucariotas a modo de cuadro, ¿no? Como para que uno pueda comparar, ¿sí? Entonces, las eucariotas, ¿sí? Tienen compartimientos rodeados por membranas donde se producen reacciones químicas. Entonces, como una generalidad, ¿no? Con compartimientos. Tienen compartimientos. Después vamos a ver más en detalle qué son esos compartimientos, ¿sí? Donde se producen las reacciones químicas. Y además tienen el material genético, el material hereditario, lo tienen agrupado en el núcleo. ¿Sí? Vamos a verlo, como ya les dije, más en detalle, ¿sí? Bueno, después como cerrando este cuadro comparativo, lo que voy a decir es que las células eucariotas están presentes en las algas, hongos, animales y plantas, ¿sí? ¿Sí? Algas, hongos, animales y plantas. A simple vista uno diría, bueno, las células eucariotas son mucho más abundantes en la naturaleza que las procariotas, que son solamente bacterias. Mentira. En realidad, las bacterias, las arquibacterias y las eubacterias son los animales, los seres vivos mayoritarios en toda la naturaleza de la Tierra, ¿sí? Son mucho más cantidad que las algas, que los hongos, que los animales y que las plantas, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de los dos tipos de células, pero como primera medida vamos a hablar de las células procariotas. Entonces vamos a hablar primero de la estructura. La estructura, ¿sí? Vamos a decir la estructura, ¿sí? Es que las dos, o sea, tanto las eubacterias como las arquibacterias, como las arquibacterias, las dos poseen membrana, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Acá hay una pequeña diferencia, ¿sí? Una pequeña diferencia que permite diferenciar una eubacteria de una arquibacteria, ¿sí? Entonces vamos a decir que hay una reacción, un experimento, que es el experimento de Gram, ¿sí? Que lo que dice es que hay dos tipos de, como les decía, hay dos tipos de células procariotas, y que bueno, hay una que son las Gram positivas
que ¿qué hacen? Se colorean con un reactivo ¿por qué? Porque en realidad lo que sucede con esta es que no tienen una membrana externa que las recubre, sino que tienen como una capa de una proteína que se llama mureína, que lo que le sucede es que se colorea, ¿sí? Y después tenemos las gram negativas, que no se colorean justamente ¿por qué? Porque en realidad las gram negativas poseen una membrana externa, ¿sí? Entonces, con esta simple reacción ya los científicos consiguen diferenciar las células procariotas en dos grandes grupos, ¿sí? Las gram positivas y las gram negativas. ¿Por qué se caracteriza de esta forma? Porque bueno, la verdad es que cada grupo, el grupo gram positivo y el grupo gram negativo, tienen características diferentes que agrupándolas de esta manera con esta reacción lo que se consigue es hacer un estudio más organizado, ¿sí? Bueno, entonces habríamos hablado de que no posee núcleo. Sin embargo, el ADN o material genético se agrupa en el nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? En realidad es como una agrupación en el medio de un medio líquido, ¿sí? Se agrupa el ADN en pequeñas concentraciones, en pequeñas agrupaciones que se lo llaman nucleoides, justamente, ¿sí? Después hay que tener en cuenta que si bien tiene una estructura muy sencilla las procariotas, tienen dos capacidades que son propias de la célula, justamente, que es el automantenimiento y la reproducción. ¿Sí? O sea, son capaces de automantenerse y son capaces de reproducirse, como todas las células. Estas, a pesar de que tienen una estructura muy sencilla, son capaces de, como les decía, automantenerse y autorreproducirse, ¿sí? Una característica más. Hay células procariotas autótrofas o autótrofas, fabrican alimento o sea, la célula procariota autótrofa o cualquier organismo autótrofo lo que hace es justamente fabricar su propio alimento. Y después tenemos los heterótrofas que toman sustancias químicas para fabricar su propio alimento. Toman alimento de manera genérica, ¿no? No son capaces de producirlo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, a lo que voy, las células procariotas pueden ser autótrofas, que fabrican su propio alimento, o heterótrofas, que no lo hacen, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones se puede dar. Voy a hacer un breve, muy sencillo esquema como para que se den una idea de cómo es una bacteria, ¿sí? En general, ¿se entiende, no? En general. No estoy buscando ninguna bacteria en particular, sino que lo que estoy haciendo es una generalidad de cómo es una bacteria, ¿sí? Entonces, lo que puedo decir sobre el interior de la bacteria, ¿sí? Hablando del interior de la bacteria, primero está la cuestión de la pared
pared, membrana, está la pared, está la membrana, estos serían plásmidos, o sea, tengo la pared, que es lo externo, ¿sí? La membrana, que es lo interno, tengo plásmidos. Esta agrupación acá que dibujé de ADN, de ARN puede ser, de ADN puede ser nucleoide, ¿sí? Todo esto es una masa líquida llamada, que se llama citoplasma, ¿sí? Toda una masa líquida que se llama citoplasma, ¿sí? Y después están también, como lo habíamos descrito, están los ribosomas. Ribosomas, ¿sí? Entonces, la célula, ¿sí? La célula procariota, ¿sí? Consta de una pared externa, después tiene una membrana. La pared y la membrana lo que hace, como les había dicho, es separar el adentro y el afuera de la célula. Tiene plásmidos, tiene nucleoides y tiene ribosomas, todo eso flotando en la masa líquida que es el interior de la célula, que se llama, como les decía, citoplasma, ¿sí? Es un esquema general, ¿no? Todavía no estamos entrando en sí a los reinos ni nada, sino que estamos haciendo una introducción general de lo que es las bacterias, y las bacterias como parte de una organización celular que se llama procariota, ¿sí? Bueno, en el próximo video vamos a continuar con el tema, ¿sí? Como siempre les digo, dando me gusta o suscribiéndose a mis videos, lo que hacen es apoyar la tarea docente y permitir que uno pueda seguir produciendo este material audiovisual. Muchas gracias.